vamos a utilizar el programa FreeCAD para crear algunos dibujos en 2 dimensiones. Vamos a utilizar el modo Draft, que nos permite utilizar primitivas sencillas como líneas, rectángulos, elipses, para crear, por ejemplo, planos en 2 dimensiones. Creamos un documento vacío, seleccionamos el modo Draft, movemos las barras de herramientas para que tengamos todo visible y podamos trabajar más cómodamente, y vamos a ver, por ejemplo, cómo insertar un segmento. Si selecciono la primitiva segmento, línea de 2 puntos, y pincho en cualquier punto de la pantalla, puedo dibujar un segmento a partir de ese punto hasta otro punto. Si quiero más precisión, puedo, en lugar de pinchar, puedo escribir directamente, por ejemplo, que quiero la x-3, y-1, con el tabulador paso de uno a otro y con mayúsculas tabulador vuelvo atrás, y si en la Z pulso Enter, ya he dibujado el primer punto, aunque no lo parezca. En cuanto muevo el ratón, me pongo más o menos en el último punto en el que quiero dibujar, y con el teclado ajusto, pulso Enter, Enter y termino de dibujar el segmento. Vemos que en el lateral tenemos nuestro documento sin nombre porque aún no lo hemos guardado, y aquí tenemos las 2 líneas que hemos dibujado. Si yo estas líneas, por ejemplo, con F2 les cambio el nombre, pues puedo saber que esto es el segmento 1 que he dibujado, que esto es el segmento 2, y de esta forma puedo proporcionar los nombres que me interesen a los elementos que voy creando. Esta barra de herramientas es una barra de herramientas muy útil porque me proporciona ayudas que puedo activar o desactivar. Ahora tengo todas activas. Me permite utilizar ayudas para el dibujado. Por ejemplo, me indica si estoy en el punto medio de un segmento o de una figura, si estoy trazando una línea perpendicular a otra, si estoy alineado con la rejilla o realizando una intersección, si estoy dibujando elementos paralelos, si estoy en el punto final, por ejemplo, de un segmento. Imaginemos que quiero dibujar un segmento que vaya del punto medio de este al punto medio de este otro. Si voy recorriendo con el ratón el primer segmento, veo que aparece el icono de punto medio. Pues pincho ahí, voy recorriendo este otro segmento. Esto sería que voy a realizar un segmento perpendicular al segmento de abajo, no quiero hasta su punto medio, y icono de punto medio. De esta forma, este nuevo segmento va desde el punto medio del segmento superior hasta el punto medio del segmento inferior. Del mismo modo, podría dibujar, este es el icono de extremo, desde el extremo de uno de ellos hasta el extremo del otro, o desde el extremo de uno de ellos dibujar un segmento perpendicular al otro, por ejemplo. Quiero unir los extremos y unir los extremos. Vamos a ver, eliminando todo lo que teníamos, cómo funcionan algunos otros elementos o algunas otras primitivas del modo de dibujo Draft. Con esta herramienta de aquí podemos crear polilíneas, ¿vale? Líneas compuestas por diferentes segmentos. Pues bien escribiendo las coordenadas, bien pulsando directamente donde queramos. Si pulsamos la F terminamos, o si pulsamos en lugar de la F la C de close en inglés, lo que hace es cerrarla y crear automáticamente una cara cerrada a partir de esa línea. En la pestaña Datos, si no queremos que cree una cara, sino que queremos quedarnos con lo que es el contorno, en Make Face seleccionaríamos False.
Pulsamos en cualquier sitio y ya no tenemos una cara sólida, sino que tenemos solo los alambres que delimitarían esa cara. Vamos a eliminar estos elementos. También podemos crear circunferencias. En este caso voy a crear una circunferencia, voy a indicar yo a mano que la quiero en las coordenadas -2, -1, Enter, Enter. Voy a decir que quiero que tenga un radio de 2 milímetros y automáticamente tenemos esta circunferencia. Si yo por lo que sea quisiese moverla, puedo utilizar por ejemplo la herramienta de mover. Esta herramienta me permite seleccionar un punto, por ejemplo este de aquí, y decir a dónde quiero moverlo, pues por ejemplo a este punto. Lo mismo, puedo indicar el desplazamiento, pues quiero desplazarlo 5 unidades en el eje X y una unidad negativa en el eje Y. Si pulso Alt-C, en lugar de mover el original, vemos que se ha activado copiar, ¿vale? Lo que hará será crear una copia en esa posición. Con Alt tabulador vuelvo a la coordenada Z, pulso Enter y termino. Voy a eliminar estos dos círculos. Puedo crear también arcos. Para crear un arco tengo que indicar el punto de inicial, el radio, donde comienza el arco y donde termina el arco. O podría indicar a mano los grados. Puedo crear elipses. Para crear una elipse lo que hago es creo un rectángulo y automáticamente se creará una elipse dentro de ese rectángulo. Puedo crear polígonos regulares, indico el número de lados, pues por ejemplo quiero un heptágono que empiece a dibujarse aquí y que esté contenido por esta circunferencia. Puedo crear rectángulos, pues simplemente rectángulos. Puedo crear anotaciones de texto. Aquí esto es un rectángulo. La fuente por defecto es un poco pequeña, pero ahí tengo la anotación. La tilde no le ha gustado. Puedo medir, crear cotas, puedo medir elementos, pues por ejemplo este rectángulo, desde aquí hasta aquí, vemos que también puedo decir hasta el punto medio, utilizando las herramientas, las ayudas que hemos visto antes. Aquí digo de extremo a extremo, indico a qué altura quiero que aparezca la medida y pues lo mismo, la fuente es un poco pequeña, pero si con la rueda del ratón hago zoom y me acerco, ¿vale? Pues puedo verla. Puedo crear B-splines. Una B-spline es un elemento muy interesante que me permite dibujar varios puntos y automáticamente se va ajustando una línea que pasa por ellos. Si la hacemos cerrada, ¿vale? Con la C podríamos cerrar, o bien juntando el primer y el último punto. Si la cerramos, pues bueno, me crea esta superficie con un contorno curvo. Veremos que cuando creemos algunos elementos 3D, las B-splines van a ser especialmente útiles. Vamos a borrar todas estas pruebas y vamos a ver, por ejemplo, cómo utilizar algunas de estas herramientas. Hemos visto el movimiento, ¿vale? Como la traslación, como mover un elemento de un punto a otro. Si yo dibujo un rectángulo, este rectángulo podría rotarlo también. ¿Vale? Tengo que indicar cuál va a ser el punto desde el que se va a rotar, por ejemplo desde aquí. Cuál va a ser el ángulo base y pues si el ángulo base era 0, ahora voy rotando. ¿Vale? De la misma forma voy a deshacer, voy a repetir la operación, pero voy a pulsar Alt-C.
de forma que activo la copia. Voy a seguir rotando, voy a cambiar el zoom. Aquí me dice que estoy realizando un rectángulo cuyos lados son paralelos a los del otro rectángulo. Vale, pues voy a dejarlo así, hago clic o pulso enter y de esta forma he creado una copia rotada del rectángulo original. Esta otra herramienta de aquí es también interesante. Esta herramienta me permite crear una equidistancia. Una equidistancia es bien mover este elemento hacia el interior o hacia el exterior de tal forma que todos los lados del nuevo rectángulo equidisten de este otro, ¿vale? Puedo crear uno nuevo o puedo redimensionar este de esa forma. Entonces vamos a hacer, si yo vengo aquí, me crea una equidistancia al elemento original. Si no selecciono copia, lo que hace es redimensionar el objeto original. Pulso enter, lo redimensiona, voy a deshacer, voy a indicar que quiero una equidistancia de 0,1 milímetro y ahora voy a realizar una copia. Vuelvo con mayúsculas tabulador, vuelvo hasta donde está la distancia indicada, pulso enter y me ha creado un nuevo rectángulo dentro del original. Esto es muy interesante porque si selecciono el externo y con el control selecciono también el interno, esta flecha, la flecha abajo, en este caso lo que me permite es hacer un corte de ambos, de tal forma que me quedo solo con lo que tienen en común. Y aquí vemos que me aparece un nuevo elemento, el elemento corte, que es el corte de estos dos rectángulos. Si yo modificase cualquiera de ellos, modificaría el resultado final. Vemos que estos dos elementos aparecen aquí en gris, eso significa que están ocultos. Vemos el corte, que es el resultado de cortar estos dos rectángulos, uno con el otro, pero si yo le doy al espacio, estos elementos que están ocultos, podría verlos también. En este caso lo que voy a hacer va a ser el interior, voy a verlo y voy a modificarlo para que se vea cómo se modifica el resultado final. Si lo pongo visible, después tendré que ocultarlo de nuevo. Vengo al elemento a la operación de equidistancia y digo que quiero hacerlo otros 0,1 milímetros más pequeño. No hago copia, modifico el original, lo oculto y veo que el corte, que inicialmente era más fino, ahora es más grueso. Si yo modifico alguno de estos elementos, y lo dicho, es importante no mantenerlo visible, sino volver a ocultarlo, si yo modifico alguno de estos objetos, se modifica el resultado final de la operación que se realiza entre ellos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si sin querer borro uno de estos dos elementos, no podré hacer operaciones con este corte, no podré modificarlo y pues probablemente tenga que volver a realizar los pasos. Por eso es importante de vez en cuando grabar. Otra operación que podemos realizar sobre un objeto, seleccionándolo, es la operación de escalado. Si yo tengo un objeto seleccionado y pulso la operación de escalado, puedo seleccionar un punto de referencia, que es un punto que se va a mantener inmóvil, y si bien muevo el ratón o bien escribo, pues por ejemplo 2, 2, esto lo que va a hacer es que me va a crear o va a escalar este elemento de tal forma que tanto en el eje X como en el eje Y sea el doble, ¿no?, de grande. Si hubiese seleccionado copia, lo que haría sería crear una copia. Si deshago, el elemento se queda oculto, lo vuelvo a mostrar. Voy a crear también, o voy a realizar un escalado, pero desde el punto medio. Para ver la diferencia, desde el punto medio ese punto se mantiene fijo y son, pues bueno, el resto de puntos los que cambian su tamaño o se mueven. Le doy al escape para cancelar. Es otro tipo de operación que puedo crear. Por último, vamos a ver cómo editar puntos individuales de una figura. Por ejemplo, voy a volver a mostrar
el rectángulo, voy a ocultar el corte y voy a mostrar solo el rectángulo exterior de este corte. Si lo selecciono y pulso sobre editar el objeto activo, me permite volver, ¿vale? Pues por ejemplo, este punto quiero trasladarlo aquí, ¿no? Volver a modificar alguno de los puntos que conformaban el rectángulo original. Como he modificado esto, vemos que ahora el corte sería el corte del rectángulo grande con el rectángulo pequeño.